Si te dijera que en este mismo momento existe un veneno invisible dentro de tu propia casa que está debilitando tu memoria día tras día, ¿me creerías? No tiene olor, no se ve y no provoca dolor inmediato, pero está afectando directamente a tu cerebro, especialmente después de los 60 años. Mi nombre es el Dr. Javier Mora, especialista en salud cerebral y envejecimiento saludable, y durante más de 20 años he visto cómo personas inteligentes y activas comenzaban a perder recuerdos sin saber por qué. Lo más preocupante es que en la mayoría de los casos, el daño pudo haberse evitado. Hoy quiero mostrarte cuál es ese enemigo silencioso, cómo entra en tu cerebro, y lo más importante, qué puedes hacer desde hoy para proteger tu memoria. Quédate conmigo hasta el final, porque esta información puede marcar la diferencia entre perder recuerdos o conservar tu claridad mental por muchos años más. Ahora bien, la pregunta más importante es esta: ¿qué es exactamente ese veneno invisible del que te hablo? Porque cuando pensamos en veneno, solemos imaginar sustancias peligrosas, productos químicos industriales o algo prohibido. Pero el enemigo más dañino para el cerebro después de los 60 años no siempre viene en una botella con etiqueta de advertencia. En realidad, este veneno está formado por algo mucho más común: toxinas ambientales y domésticas que respiramos y absorbemos todos los días sin darnos cuenta. Hablamos del aire contaminado dentro de casa, del humo de la cocina, del humo de velas o incienso, de los productos de limpieza, de los aerosoles, de los ambientadores artificiales y de las partículas microscópicas que flotan en el ambiente. Son tan pequeñas que no las ves. No huelen fuerte. No provocan dolor inmediato. Pero entran en tu cuerpo cada vez que respiras. Viajan por la sangre y llegan directamente al cerebro. Imagina tu cerebro como una ciudad muy activa. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada emoción necesita energía limpia para funcionar bien. Pero cuando el aire que entra está lleno de partículas tóxicas, esa ciudad empieza a llenarse de basura microscópica. Al principio no pasa nada visible. Luego comienzan pequeños problemas: cansancio mental, dificultad para concentrarte, olvidos leves. Y con el paso de los años, ese daño silencioso se acumula. Muchas personas mayores me dicen: doctor, pero yo no trabajo en una fábrica, no vivo en una zona industrial, ¿cómo puedo estar expuesto a toxinas? Y la respuesta es simple: no necesitas vivir en un lugar contaminado para respirar aire contaminado. Dentro de las casas modernas, especialmente cuando están cerradas durante muchas horas, la concentración de sustancias irritantes puede ser incluso mayor que en el exterior. Cocinar sin ventilación, usar productos de limpieza fuertes, encender velas aromáticas, usar insecticidas domésticos, o simplemente no renovar el aire diariamente crea un ambiente que el cerebro envejecido ya no tolera bien. Recuerda esto: después de los 60 años, el cerebro se vuelve más sensible. Lo que antes el cuerpo eliminaba rápidamente, ahora tarda más tiempo en procesar. Y aquí aparece el verdadero peligro. Estas toxinas no atacan de golpe. No provocan un colapso inmediato. Lo hacen lentamente, día tras día. Generan inflamación leve pero constante en el tejido cerebral. Afectan los pequeños vasos sanguíneos que alimentan las neuronas. Reducen la llegada de oxígeno y nutrientes. Y poco a poco, las células responsables de la memoria comienzan a debilitarse. El problema es que el cerebro no grita. No duele como el estómago ni avisa como el corazón. Sigue funcionando, aunque cada vez con menos fuerza. Por eso tantas personas se sorprenden cuando aparecen los primeros síntomas serios. En realidad, el daño empezó años antes. Y quiero que entiendas algo importante: esto no es para asustarte. Es para despertarte. Porque cuando reconoces el problema a tiempo, todavía puedes actuar. Todavía puedes proteger tu memoria. Todavía puedes cambiar el rumbo. En los próximos minutos voy a explicarte por qué las personas mayores de 60 años son mucho más vulnerables a este veneno invisible, y qué ocurre exactamente dentro del cerebro cuando estas toxinas se acumulan. Te prometo que lo entenderás de forma sencilla y clara. Así que quédate conmigo, no te vayas ahora.
Lo que viene a continuación puede ayudarte a comprender por qué algunos olvidos no son simplemente cosas de la edad, sino señales de alerta que merecen atención. Ahora que ya sabes qué es ese veneno invisible y cómo puede entrar en tu cuerpo sin que lo notes, llega una pregunta clave: ¿por qué afecta con más fuerza a las personas mayores de 60 años? ¿Por qué alguien joven puede exponerse durante años sin notar grandes consecuencias, mientras que en una persona mayor el impacto aparece mucho antes? La respuesta está en algo muy sencillo: el cerebro, igual que el resto del cuerpo, envejece. No se rompe de repente, pero se vuelve más sensible. Imagina un filtro de agua nuevo y uno que ha estado trabajando durante 60 o 70 años. Ambos siguen funcionando, pero el segundo ya no elimina las impurezas con la misma rapidez ni con la misma eficacia. Con el paso de los años, tres sistemas fundamentales empiezan a volverse más lentos. El primero es el sistema de desintoxicación del cuerpo. El hígado y los riñones ya no procesan las toxinas con la velocidad de antes. Esto significa que las sustancias dañinas permanecen más tiempo circulando en la sangre. Y cuanto más tiempo circulan, más oportunidades tienen de llegar al cerebro. El segundo sistema que se debilita es la circulación sanguínea. Después de los 60, los vasos sanguíneos pierden elasticidad. Las arterias pueden volverse más rígidas. El resultado es un flujo de sangre menos eficiente hacia el cerebro. Y recuerda algo fundamental: el cerebro necesita oxígeno constante. Cuando ese suministro se reduce incluso ligeramente, las neuronas comienzan a trabajar con menos energía y se vuelven más vulnerables al daño. El tercer cambio importante ocurre en las defensas del propio cerebro. Existe una barrera natural que protege al cerebro de sustancias peligrosas. Con la edad, esa barrera puede volverse más permeable. Esto permite que ciertas toxinas pasen con mayor facilidad. No es que el cerebro se vuelva débil, es que ha estado trabajando sin descanso durante toda una vida. Ahora junta estas tres piezas: más toxinas circulando, menos oxígeno llegando y menos protección natural. Este es el escenario perfecto para que el daño se acumule lentamente. Por eso muchas personas sienten que su memoria ya no responde igual. No es solo el paso del tiempo. Es una combinación de desgaste biológico y exposición constante a factores que antes el cuerpo toleraba mejor. Y aquí quiero que prestes mucha atención. Esto no significa que el deterioro sea inevitable. Al contrario. Significa que ahora, más que nunca, tus decisiones diarias tienen un impacto enorme. A los 30 años el cuerpo perdona errores. A los 60, cada elección cuenta. Cada hora de sueño, cada respiración de aire limpio, cada paso que das, cada alimento que eliges, todo suma o resta a la salud de tu cerebro. He visto personas de 70 años con una mente clara, activa y fuerte, y otras mucho más jóvenes ya atrapadas en la confusión y el olvido. La diferencia casi nunca está en la suerte. Está en los hábitos repetidos durante años. Y precisamente por eso este espacio existe. Para ayudarte a entender tu cuerpo, tu cerebro y tu memoria de una forma clara, sin palabras complicadas y sin miedo innecesario. Si este tipo de información te está resultando útil, te invito a acompañarnos más a menudo. Aquí compartimos consejos sencillos y prácticos para envejecer con dignidad, lucidez y autonomía. En el siguiente segmento voy a explicarte qué ocurre exactamente dentro del cerebro cuando estas toxinas empiezan a acumularse. Verás por qué aparecen los olvidos, la mente nublada y la dificultad para concentrarte. Y lo más importante, entenderás qué partes del cerebro son las más afectadas. Así que no te vayas ahora. Lo que viene a continuación puede ayudarte a comprender mejor lo que tu mente te está intentando decir en silencio. Ahora que entiendes por qué el cerebro después de los 60 años se vuelve más vulnerable, es momento de mirar dentro de él y ver qué ocurre exactamente cuando este veneno invisible empieza a acumularse. Porque el daño no ocurre al azar. Sigue un proceso silencioso, organizado, y lamentablemente, muy efectivo. El primer cambio peligroso es la inflamación cerebral crónica. Cuando las toxinas entran en el organismo de forma repetida, el sistema de defensa del cuerpo se activa una y otra vez.
Esto crea un estado de inflamación leve pero constante en el cerebro. No es una inflamación que cause dolor, fiebre o síntomas evidentes. Es una inflamación silenciosa que debilita poco a poco las células nerviosas. Las neuronas empiezan a comunicarse peor entre sí, las conexiones se vuelven más lentas y la memoria comienza a fallar de forma casi imperceptible. El segundo daño ocurre en los pequeños vasos sanguíneos del cerebro. Estas toxinas afectan directamente las paredes de los capilares, haciendo que se vuelvan más rígidos y estrechos. Cuando esto sucede, el flujo de sangre disminuye. Y recuerda algo muy importante, el cerebro consume una enorme cantidad de oxígeno y energía. Aunque representa solo una pequeña parte del peso del cuerpo, utiliza cerca del 20% de toda la energía diaria. Si la sangre no llega con suficiente fuerza, las neuronas empiezan a funcionar con menos combustible. Es como intentar mantener encendida una ciudad entera con un suministro eléctrico débil. El tercer problema es la acumulación de residuos tóxicos dentro del cerebro. Durante el día, el cerebro produce desechos metabólicos como parte normal de su actividad. En condiciones saludables, estos residuos se eliminan principalmente durante el sueño profundo. Pero cuando el cerebro está inflamado, mal irrigado y sobrecargado de toxinas, este sistema de limpieza se vuelve menos eficiente. Entonces empiezan a acumularse sustancias peligrosas, entre ellas proteínas como la beta-amiloide, que están directamente relacionadas con el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer. El cuarto daño afecta a una sustancia fundamental llamada BDNF, conocida como el fertilizante natural del cerebro. Esta proteína es la responsable de mantener vivas las neuronas, crear nuevas conexiones y permitir que el cerebro aprenda y se adapte. Cuando el organismo está expuesto de forma constante a toxinas ambientales, el nivel de BDNF disminuye. Esto significa que el cerebro pierde su capacidad de regenerarse. Las conexiones viejas se debilitan y las nuevas se forman con mayor dificultad. La memoria deja de fortalecerse y empieza a deteriorarse. Y aquí aparece un punto especialmente sensible, el hipocampo. Esta pequeña región del cerebro es el centro principal de la memoria. Es donde se almacenan los recuerdos recientes, los nombres, los rostros y la información nueva. El hipocampo es extremadamente vulnerable a la inflamación, al estrés oxidativo y a la falta de oxígeno. Por eso, cuando este proceso de daño silencioso avanza, una de las primeras señales suele ser el olvido frecuente. No es casualidad. Es biología. Todo esto ocurre lentamente. No sucede en una semana ni en un mes. Se acumula durante años. Por eso muchas personas sienten que su memoria se fue apagando poco a poco, como una luz que pierde intensidad con el tiempo. Y lo más peligroso es que, mientras este proceso avanza, la persona puede seguir funcionando en su vida diaria sin notar el verdadero alcance del problema. Pero aquí viene la parte más importante de todo este mensaje. Este proceso no es irreversible en sus primeras etapas. El cerebro humano tiene una capacidad sorprendente de adaptación y recuperación, incluso después de los 60 años. Cuando reduces la exposición a toxinas, mejoras la circulación, duermes mejor y alimentas correctamente tu cuerpo, el cerebro empieza a responder. Las conexiones se fortalecen, la inflamación disminuye y la claridad mental puede mejorar. En el siguiente segmento te voy a mostrar cómo reconocer las señales tempranas de que este proceso está ocurriendo en tu propio cerebro. Porque cuanto antes detectes estas señales, más posibilidades tendrás de proteger tu memoria y tu independencia mental. Después de entender cómo este proceso silencioso daña el cerebro por dentro, ahora llega una parte muy importante, aprender a reconocer las señales de alerta. Porque el cerebro no habla con palabras, pero sí envía mensajes. El problema es que muchas personas mayores confunden estas señales con simples cosas de la edad y las ignoran durante años. La primera señal frecuente es el olvido repetido. No se trata de olvidar dónde dejaste las llaves una vez, eso le ocurre a cualquiera. Hablamos de olvidar nombres de personas cercanas, repetir las mismas preguntas, perder el hilo de una conversación o no recordar lo que hiciste hace unas horas. Cuando esto ocurre de forma constante, es una señal de que las conexiones de la memoria están perdiendo fuerza.
La segunda señal es la sensación de mente nublada. Muchas personas describen esto como tener la cabeza pesada, dificultad para pensar con claridad o sentir que el cerebro está más lento. Les cuesta leer durante mucho tiempo, seguir una película o concentrarse en tareas simples. Esto suele estar relacionado con una menor llegada de oxígeno al cerebro y con procesos inflamatorios silenciosos. La tercera señal es el cansancio mental al despertar. Si te levantas por la mañana y ya te sientes agotado, sin energía mental, aunque hayas dormido varias horas, es posible que el cerebro no esté logrando realizar correctamente su proceso nocturno de limpieza. Cuando las toxinas se acumulan, el descanso deja de ser realmente reparador. La cuarta señal es el cambio en el estado de ánimo. El cerebro no solo controla la memoria, también regula las emociones. Cuando está bajo estrés interno, es común volverse más irritable, más sensible, más ansioso o incluso más triste sin una causa clara. Muchas personas creen que estos cambios emocionales son solo parte del envejecimiento, pero en realidad pueden ser una consecuencia directa del desgaste cerebral. La quinta señal es la pérdida de interés por actividades que antes resultaban agradables. Leer, conversar, caminar o realizar pasatiempos empieza a sentirse como un esfuerzo. El cerebro, cuando está sobrecargado, busca ahorrar energía y reduce la motivación. Esto puede llevar poco a poco al aislamiento social, que a su vez empeora aún más la salud cerebral. Y hay una sexta señal que pocas personas relacionan con el cerebro: los problemas de equilibrio y coordinación leves. Tropiezos frecuentes, sensación de inestabilidad o torpeza al caminar pueden indicar que ciertas áreas cerebrales no están funcionando de manera óptima. No siempre se trata solo de músculos o articulaciones. Quiero ser muy claro contigo, tener una de estas señales no significa automáticamente que tengas una enfermedad grave. Pero ignorarlas tampoco es una buena idea. Son advertencias tempranas. Son la forma que tiene el cerebro de pedir atención. Cuanto antes escuches estos mensajes, más oportunidades tendrás de proteger tu memoria y tu independencia. Muchas personas esperan hasta que los síntomas son evidentes y afectan la vida diaria. En ese punto, el daño ya es más difícil de revertir. Por eso el verdadero poder está en actuar antes. En prestar atención a los pequeños cambios. En no normalizar el deterioro como algo inevitable. Ahora bien, si mientras escuchas esto te has reconocido en algunos de estos puntos, no te alarmes. Esto no es una sentencia. Es una oportunidad. Una oportunidad para cambiar hábitos, reducir la exposición a factores dañinos y fortalecer tu cerebro. En el próximo segmento te voy a mostrar qué puedes hacer de forma práctica y sencilla para empezar a proteger tu memoria desde hoy mismo. No hablaremos de medicamentos complicados ni tratamientos costosos. Hablaremos de acciones diarias que están en tus manos y que pueden marcar una gran diferencia en tu futuro mental. Así que quédate conmigo unos minutos más. Lo que viene a continuación puede ser el paso más importante que des para cuidar tu cerebro después de los 60 años. Quiero que te lleves algo muy importante de este vídeo: tu cerebro no está condenado por la edad. No importa si tienes 60, 70 o incluso más. Mientras estés vivo, tu cerebro sigue siendo un órgano capaz de adaptarse, aprender y recuperarse. No necesitas cambios extremos ni soluciones complicadas. A veces, lo más poderoso es volver a lo básico. Dormir un poco mejor. Caminar unos minutos más al día. Abrir la ventana por la mañana. Beber más agua. Comer alimentos más naturales. Hablar más con las personas que quieres. Estos gestos sencillos, repetidos cada día, son como pequeñas semillas que, con el tiempo, construyen un cerebro más fuerte y una memoria más estable. Recuerda esto: cuidar tu cerebro no es solo una cuestión médica. Es una forma de respeto hacia tu historia, hacia tus recuerdos, hacia las personas que amas y hacia la vida que todavía tienes por delante. Mantener la mente clara es mantener tu independencia, tu dignidad y tu capacidad de disfrutar cada día. Si sientes que hasta ahora no has cuidado tu cerebro como merecía, no te culpes. Hoy puede ser un nuevo comienzo. Lo importante no es lo que hiciste ayer,
sino lo que decides hacer a partir de ahora. Algunas personas que están viendo este vídeo sienten que todavía no están listas para cambiar, y otras sienten que hoy mismo quieren empezar a hacerlo. Si tú te identificas con el primer grupo, puedes dejar un 0 en los comentarios. Si sientes que quieres comenzar a cuidar tu memoria desde hoy, puedes dejar un 1. No es para nadie más. Es un pequeño compromiso contigo mismo. Gracias por acompañarme hasta el final. Sigue cuidando tu mente, porque tu memoria es uno de los tesoros más valiosos que tienes.